Está con nosotros José Luis Chávez, nuestro amigo, siempre gran conocedor, abogado y conocedor de las cuestiones fiscales y otras más. Y me da mucho gusto recibirlo. Gracias, Rocío, buenas tardes. Porque nos has traído un invitado. Sí, hoy nos acompaña aquí Alberto Valverde. Él es especialista en materia de seguridad social y yo creo que habría que preguntarle cuáles son los pros y contras justamente de poderse pensionar. La pensión es algo que tiene muchísimo interés en nuestro público porque, bueno, pues todos estamos esperando en algún momento poder gozar de lo que pudimos trabajar todo ese tiempo y tener una pensión que nos permita, pues, darle vuelta a hacer un negocio, distribuirlo de la manera que quieran, pero estar tranquilos después de lo trabajado. Entonces, bienvenido Alberto Valverde Martínez, especialista en todas las cuestiones alrededor de la pensión y lo que nos puede llevar a las pensiones, ¿verdad? Muy buenas tardes, Rocío, muy buenas tardes, licenciado José Luis. Pues sí, soy jubilado del Seguro Social y me especialicé en pensiones y todo lo referente a asegurados. Entonces, sí es algo muy importante. La pensión es el mecanismo que nos va a dar la seguridad en nuestros años más difíciles o los últimos años, los más fáciles, como también uno lo interprete. Ahí hay que ver el vaso lleno o el vaso medio vacío, ¿no? Pero necesariamente la pensión... Pero hay que verlo con optimismo. Y la pensión es el mecanismo para que ese optimismo camine a través de nuestra vida, ¿no? Todos necesitamos realmente una asesoría directa de nuestra pensión. Porque, pues cada vez hay más gente en el Seguro Social y tenemos varios tipos de pensiones. Principalmente, pues, la del 73, pero a ver, explícanos eso del 73 y del 97 para que tengamos claridad. Muy bien, pues vamos a hablar de la historia, ¿no? No me imagino la vida de la gente en los años 40, cuando no existía una pensión, laboraban toda su vida, ¿y qué pasaba a los 60 años? Bueno, no llegaban a los 60 años, ¿no? Nuestra tasa de mortalidad era muy alta a esa edad. Y nuestro promedio de vida no llegaba a esa edad o muy difícilmente. En 1943 se crea el Seguro Social y se establecen una serie de leyes para que ya cumplidas pudiera obtener las personas que hubieran cotizado para el Seguro Social una pensión. Algo digno que nos ayudara a vivir y pasarla bien nuestros últimos años, cuando físicamente ya no íbamos a tener la posibilidad de trabajar para obtener nuestro sustento. Y así se vino haciendo, se otorgaron las primeras pensiones, hasta que se estableció en 1973 una nueva ley, ya en la cual se establecía un promedio de vida y se estimaba un porcentaje de años que iba a vivir las personas pensionadas y que fueran a hacerlo dignamente. Después, en 1997, exactamente el 1 de julio de 1997, se establece una nueva ley y copiada de algunos sistemas de otros países, pero una nueva ley que en realidad no ha sido muy benéfica para la gente, ni va a ser como la ley 73 en cuanto al beneficio que obtenía el trabajador. Y es en resumen un contexto de lo que es la pensión y lo bueno que puede ser para un trabajador. Bueno, en este caso nos gustaría mucho que nos platicaras las ventajas de la Ley 73, porque la mayoría de las personas que estamos o que se están retirando que comenzaron a trabajar después del 73 y hasta antes del 97. Entonces eso nos da cuántos años teníamos que haber trabajado. Hay mucha gente que empezó en el 96 y si nos hacemos fila, pues a lo mejor apenas todavía se están por pensionar en muchos casos, ¿no? Qué bueno que mencionas eso, porque hay mucha gente que ni siquiera tiene idea de qué ley le corresponde. Si la ley del 73 o la ley del 97. Aquí la respuesta es muy sencilla. Quien haya tenido un número de seguridad social que se lo haya otorgado a alguna empresa en la que prestó sus servicios laborales y que haya sido anterior al 1 de julio de 1997, ese se acoge a la ley 1973.
Lo que fue a partir del 1 de julio del 97 en adelante es la Ley 97. Hay un documento muy interesante que te dan en las oficinas del Seguro Social que dice, se llama régimen de elegibilidad y te dan a escoger entre Ley 73 o Ley 97. Si tú eres de Ley 73 tienes derecho a escoger cualquiera de las dos. Obviamente es más conveniente la Ley 73 y por eso nace eso, pero hay que saber a qué ley me corresponde. Desde antes de hacer mi trámite de pensión, tengo 60 años, voy a iniciar mi trámite de pensión, tengo que saber perfectamente qué ley me corresponde. A ver, dices tú que supongamos ya estamos hablando ahora de la Ley 73. ¿Es a los 60 años que tiene que empezar su trámite o a los 65? Es a los 60 años. A los 60 se puede y se llama jubilar. Cesantía, es una pensión por cesantía en edad avanzada. Y esa la puedes obtener de los 60 a los 64 años. Cumpliendo los 65 años ya se llama una pensión por vejez. Pero antes de caminar ahí, quería platicarles que hay 3 tipos de pensión. La pensión que puede recibir el trabajador que cotizó 500 semanas, algo así como 10 años, tiene 60 años cumplidos y está privado de alguna relación laboral. Que no está trabajando. Que está dado de baja. Y trabajó 500 semanas. Trabajó 500 semanas. Y si está en un periodo de conservación de derechos. ¿Qué es el periodo de conservación de derechos? Es la 4ª parte del tiempo que laboró. Es decir, si a los 59 años dejó de cotizar y no ha conseguido trabajo, y a los 60 pero tiene 500 semanas cotizadas y a los 60 años se quiere pensionar, lo puede hacer porque está dentro de ese periodo de conservación de derechos. Si me hablas de que tiene 1 año, 2 años, o 5 años, 2 años, pero una gente que trabajó 20 años puede tardar 5 años antes de no trabajar y solicitar cumple 60 y se solicita. Si ya se pasó de ese tiempo, entonces tendrá que recuperar sus semanas. Ajá. Ahorita vamos a caminar hacia allá. Ese es el primer tipo de pensión, el de cesantía o vejez de un trabajador que cotizó al menos 500 semanas cotizadas, tiene 60 años cumplidos y está privado de una relación laboral. Ese es el primero. El segundo tipo de pensión es el trabajador que sufre un accidente, fallece y sus beneficiarios pueden recibir una pensión. Está la pensión por viudez y la pensión por orfandad. La pensión por viudez van a obtener el 40% la viuda del salario que le correspondería al trabajador por una pensión y los hijos el 20% por cada hijo que tenga, sin exceder el 100% de la pensión. Es decir, si era una persona que tenía 10 hijos, pues no va a recibir el 240% de pensión, sino solo el 100%. Oye, si no hay hijos, la viuda recibe entonces el 60%. No, el 40%. Nada más el 40%. O sea, por un accidente de trabajo, un riesgo de trabajo. Por accidente de trabajo. Así es. Está la otra en la que puede haber una enfermedad de trabajo y que la capacidad para desarrollarse en de alguna otra forma en un trabajo no la puede tener, y también ahí hay un tipo de pensión. Esa la debe de registrar un médico del Seguro Social, en particular del área de medicina del trabajo, para que determine que la enfermedad que lo privó de su capacidad física fue durante el trabajo. Y está la pensión por, ya dijimos, la de cesantía, la de riesgo de trabajo y la de viudez y orfandad cuando ya tienen una pensión. Y la de sufrir un accidente. Si el trabajador ya está pensionado y fallece por edad, está la viuda que puede recibir su pensión, y si tiene hijos menores de 16 años, también pueden recibir su pensión. Una pregunta al respecto. Claro. La viudez, hasta donde se sabe, es la mujer la que lo recibe. Así es. En caso de una mujer, porque ahora ya tenemos mujeres trabajadoras de todo tipo, sea la que tiene el trabajo o sea la que murió, ¿le deja al hombre la pensión? Sí, ahora. ¿Sí? Ya también. Es algo reciente. Sí, es reciente. Antes no. Antes el instituto no otorgaba la pensión por viudez al hombre. Ahora sí, ya se autorizó la pensión por viudez al hombre. Esto derivado de la igualdad que reclamaron las mujeres, también tenemos ese derecho los hombres. Si mi esposo pensionado fallece,
yo recibo la pensión como mujer y al revés también. Si mi esposa pensionada fallece, yo recibo. O sea, si la mujer es la que está trabajando. Sí, y de ahí se deriva otra cosa. Hay mucha gente que cree que porque ya recibe una pensión por viudez, no puede recibir la propia por su trabajo. Y por supuesto, tiene derecho a recibir la propia por su propio mecanismo de trabajo. O sea, está recibiendo la de viudez y si tú ya terminas también tu tiempo de trabajo, puedes tramitar la tuya personal y también se te dará. Tendrás derecho a las dos. Así es. Bueno, esa es una gran ventaja. De verdad, yo quisiera pedirle el teléfono al licenciado Alberto Valverde para que nos dé una orientación cuando sea necesario. Cualquiera de ustedes que estén en cualquier tipo de caso, con la pensión, con el Seguro Social, pueden de verdad apoyarlos y ayudarlos, porque es una persona que tiene todo el conocimiento, no solo de las pensiones, sino del manejo en el Seguro Social, que puede hacernos un caminito para saber cómo llegar, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Cuál es el teléfono? Es el 5532 53 64 58. Es 55 32 53 64 58. Así es. Perfecto. O en la oficina también, gracias. También tenemos el de la oficina de José Luis Chávez, que es el 52 33 08 82. Con el 55 antes. 52 33 08 82. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa.